A raíz de las agresiones que han sufrido miembros de las Fuerzas Armadas y también de la Guardia Nacional en diferentes estados del país, como Puebla, como el estado de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca y otros, pues ha surgido una discusión sobre qué debe y qué pueden hacer los integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir con las labores de seguridad pública que están realizando, al tiempo que pues evitan estas agresiones de las que han sido objeto sin violar los derechos humanos, una tarea que se antoja pues muy complicada en los hechos. El secretario de la Defensa Nacional dio a conocer que pues los soldados adscritos a tareas de seguridad pública iban a poder responder a las agresiones en defensa propia. El presidente de la República también hizo comentarios en el sentido de que sí, pero sin violar los derechos humanos, que no estaban permitidas las masacres ni los ajusticiamientos. Pero en realidad, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los miembros de las Fuerzas Armadas ante estas agresiones en el contexto de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza? Vamos a platicar al respecto con un especialista en el tema, quien ya ha estado con nosotros en el programa. Me refiero a Daniel Gómez Tagle. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, Pascal. Buenos días a todos, auditores. Gracias por la presentación. Oye, me llamó la atención un tuit que subiste hace un par de días, que escribes: ¿hasta cuándo se va a entender que esa ley, es decir, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no se puede cumplir y no sirve para su objetivo? Cuéntanos a qué te refieres. Mira, primero lo que comentabas, por ejemplo, en el caso de las declaraciones del presidente del secretario de Defensa de que los soldados van a usar la fuerza. La ley que se expidió en mayo, finales de mayo, en artículos 19 y 29, les dan toda la autoridad a los agentes a actuar cuando sea necesario y como sea necesario. Pero cuando tú intentas hacerlo de acuerdo al protocolo de la ley, te das cuenta que es imposible responder sin violar la ley y pierdes la garantía de los derechos humanos. O sea, la ley misma tiene contradicciones, es lo que me estás diciendo. Sí, muchas contradicciones. Por ejemplo, un artículo te dice que tú puedes usar la fuerza conforme lo necesites. Y dices, bueno, lo adecuas al momento. Pero otro artículo te dice que para poder cambiar de nivel de fuerza, debes agotar el nivel anterior. Es decir, que para cumplir un artículo tienes que violar otro artículo. Esto, en el tema de las leyes, es el principio de taxatividad. La ley debe ser clara en su objetivo y en su forma, en su redacción, y la ley no lo es. La ley, cuando tú tratas de diseñar un protocolo, cuando tratas de diseñar una capacitación que se apegue a la ley, es imposible. Tienes que romper la ley para poder cumplir la ley. Eso no debería ser en el sistema, como un sistema de certidumbre jurídica que se buscaba. Pues estamos, pues una contradicción demasiado grande que atenta contra los derechos humanos de los propios soldados. Ya lo hemos comentado la última vez que estuve contigo. A ver, hemos visto en Michoacán, vimos cómo retuvieron a los soldados para quitarles armamento que habían decomisado. Eso fue en Michoacán. Y sí, el otro día en Puebla vimos cómo pobladores apedrearon a los militares que resguardaban una bodega donde aparentemente había mercancía robada. ¿Qué dice la ley que pueden hacer los soldados en esos dos escenarios? Un escenario en el que son retenidos, pues yo diría prácticamente secuestrados, ¿no? Lo cual es un delito en sí mismo. Y otro escenario en el que los soldados son apedreados. ¿Qué pueden hacer para hacer frente a estas dos agresiones distintas, por no mencionar otras? Mira, en esos casos específicos, en el caso de los soldados, también pasó en Querétaro, en el tema de salió un boletín de CDN. Los soldados lo que tienen que hacer, pueden usar la fuerza si la agresión es real, actual o inminente. Y en estos casos había una agresión. Pero tienen que hacerlo de acuerdo a los niveles. Entonces ellos estaban en un nivel de persuasión y de ahí tienen que pasar a la reducción y después a las armas menos letales y después a las armas letales. Entonces ese es el orden: persuasión, reducción, armas menos letales y no armas más letales. Exactamente, armas letales. Y tomar esas decisiones en circunstancias muy complejas. Demasiado complejas, pero además, ¿qué significa menos letal y qué significa letal? No lo precisa la ley. No lo precisa la ley. Y además te dicen, vas a usar armas incapacitantes menos letales y te da las 4 opciones de fuerza que los soldados podrían haber tenido en ese momento
Ninguna sirve para ese escenario. Entonces, a ver, cuando lo ponemos... explícanos esa parte. ¿Cuáles son las armas no letales que pueden utilizar? El bastón, el conocido tolete, Ajá. los dispositivos que generan descargas eléctricas, así literalmente lo dice la ley, y dime la diferencia entre una pistola eléctrica y una batería de carro. Dice Ajá. dispositivos que generan descargas eléctricas. O estos aparatos de toques que se encuentra uno sí. en la Plaza de Garibaldi, ¿no? Exactamente, eso. Uh-huh. Las esposas y las sustancias irritantes en aerosol. Uh-huh. Entonces, en aerosol, las granadas de gas lacrimógeno no son en aerosol. Tienen un tipo diferente de dispersión. Es decir, no pueden usar esas. De las 4 opciones que la ley le permite a los agentes, ninguna sirve ese escenario. Entonces, la siguiente opción que tienen ellos es el arma de fuego. Y dime tú si eso tiene algún tipo de garantía para los derechos humanos de cualquier persona. Entonces, la ley es un pantano. Cuando tratas de recorrerla, llegas a un punto en el que dejas de moverte. Y eso es lo que vimos en las agresiones. Cuando ellos tienen que tomar una decisión y tienen que actuar y tienen que respetar la ley y en busca de proteger los derechos humanos, no tienen opciones ni técnicas, porque la ley lo prohíbe, ni jurídicas, porque la ley les restringe la capacidad de decisión inmediata. Entonces, ahí es donde estábamos viendo las agresiones, y ya lo habíamos anticipado desde junio. Eso iba a ir en una escalada, porque no se puede cumplir. En Puebla, de acuerdo con reportes periodísticos, los pobladores le decían a los militares: ustedes no nos pueden hacer nada, ustedes no nos pueden matar. Bueno, pues es la orden del presidente. Si el presidente sale a decir que no se puede hacer uso de la fuerza, pues el mensaje no es solamente para la fuerza pública, sino para todo el país. Entonces, se entiende que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país dio una orden, pues entonces la población actuó en consecuencia. El lenguaje del presidente en ese sentido, y también lo he publicado en mis redes, es muy, muy peligroso, porque mezcla los conceptos de fuerza pública con fuerza física. La fuerza pública en el marco jurídico mexicano tenemos 306 leyes federales, 55 leyes. Cuando hablan de la fuerza pública están hablando de los policías o de los soldados. Es decir, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, según el decreto de reforma que le da origen, dice que es una ley para regular la actuación de la fuerza pública. Uh-huh. Y cuando la ponemos cuando se redacta la ley y la firma el presidente y se expide, es una ley de uso de la fuerza física. Es decir, no cumple su objetivo y se convierte en la práctica en un muy mal reglamento para el uso del arma de fuego. ¿Necesitaríamos otra ley para el uso de la fuerza? Definitivamente. Esta ley, si por mí fuera, de verdad, la cambiaba en su totalidad. O sea, tiene artículos rescatables, tiene ideas rescatables, está muy bien en la defensa de los derechos humanos. Hay cosas que podemos sacarlas, pero cuando quieres traducirla a las calles no se puede. Entonces tienes a un presidente que te dice no puedes usar la fuerza, y luego tienes a los soldados enfrentando a la gente que escuchó al presidente decir que no te pueden hacer nada, y los soldados tratando de cumplir una ley que no te permite hacer nada. Y bueno, es terrible. El comunicado de Sedena, en el caso de Querétaro, el comunicado oficial de Sedena, con la pura información de ese comunicado, Pascal, te puedo documentar 8 violaciones a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. En el caso de Escuintla, Chiapas, apenas hace unos días, en 1 minuto de video te contabilizo 30 faltas a la Ley de Uso de la Fuerza. ¿Actuaron mal los agentes en esos casos? No. Pero la ley les impone un modelo jurídico imposible de cumplir. Que es inaplicable. Es totalmente inaplicable y eso es peligroso. Yo pienso que está bien que les den el permiso, también así como lo dijo el presidente, no pueden usar la fuerza, que salga ahora a decirlo, para que la gente entienda que pues hay un marco y además están los derechos personales de los agentes. Oye, es su vida la que tienen de por medio y yo creo que no hay ley que les impida defenderla. Pues Daniel, vamos a seguir esta discusión. Ojalá que no volvamos a un escenario de creciente violencia en contra de soldados soldados y marinos que en los hechos pues no se pueden defender, pero las evidencias nos muestran que este tipo de cosas, por desgracia, van a seguir ocurriendo. Sí, es muy probable que sigan ocurriendo los disturbios civiles, y Pascal, yo siempre he dicho hay que prestar mucha atención a los disturbios penitenciarios, porque con el marco jurídico que tenemos actualmente no hay forma de responder a un disturbio penitenciario.
y eso también es cosa de estar atentos a la actuación y a los protocolos que se desarrollen a partir de esta ley. Pues qué grave eso también. Daniel, te agradezco como siempre que estés con nosotros, muy amable. Al contrario, Pascal, gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio por el tiempo. Gracias, Daniel Gómez Tagle, analista, consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos.